Mi cuñada me dijo con esa sonrisa cortante: no deberías estar aquí. Y eso fue incluso antes de poner un pie en el muelle. El viento del litoral traía ese olor a sal y pretensión que parecía impregnar todo lo que rodeaba a la familia. Cardoso, en la fiesta de embarque para su crucero anual, ya estaba en pleno apogeo cuando llegué, con copas en alto, vestidos vaporosos y poses milimétricamente calculadas para aparecer en las redes sociales. Como siempre, me enteré del viaje por casualidad, por una notificación automática de fotos publicadas por la sobrina de mi marido, en las que todos brindaban felices con el mar de fondo, todos menos yo. Era una tradición de su familia que nunca me incluía, y cuando lo hacía, era con ese tipo de tolerancia que solo servía para decir: no te quejes, te han invitado, ¿no? Pero esta vez, ni siquiera eso. Mi nombre simplemente desapareció de la lista de pasajeros confirmados, sustituido por el de Bianca, la instructora de Pilates de mi cuñada Gabriela, que una vez me preguntó si era la secretaria de mi marido, en una cena en la que me hicieron sentarme lejos de la mesa principal. Cuando me encontré con Gabriela esa mañana de embarque, fingió sorpresa, se rió y dijo: vaya, no sabía que ibas a venir. Creo que ha habido un error en la lista. Miro, vuelve a casa, querida. Y lo que más me dolió fue el silencio de los demás. El de mi marido Marcelo, que apartó la mirada. El de mi suegra Elena, que prefirió hablar con la coordinadora del buffet. El de mis primos y tíos, que apenas fingieron no verme. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El jefe de la tripulación, un hombre con un uniforme impecable y una voz firme, me miró y dijo: bienvenida a bordo, señora Almeida. Ha llegado la propietaria. En ese momento, la palabra propietaria estalló en el aire como una chispa sobre pólvora. Los rostros que hasta entonces me ignoraban se volvieron hacia mí con una mezcla de sorpresa y miedo. Gabriela palideció y por un segundo pareció que iba a perder el equilibrio sobre sus tacones altos. Marcelo me miró como si me viera por primera vez. Yo solo sonreí y subí a bordo con la cabeza alta, mi maleta deslizándose silenciosamente detrás de mí, mientras el sol se reflejaba en el casco pulido del yate que, sí, estaba mi nombre, porque fui yo quien lo compró, con el dinero de la empresa que construí desde cero. Entre noches sin dormir y reuniones en las que tuve que sonreír, aunque me trataran como a una broma, ese yate era mío. Años dejé que lo usaran, que lo pintaran con los colores de su familia, que lo hicieran parecer una herencia o un regalo, cuando en realidad era un logro. Pero ahora, ver esas caras que me ignoraban al escuchar de la tripulación que yo era la dueña, era más que justicia, era liberación. Me instalé en la suite principal, no como huésped, sino como alguien que ya no pedía permiso para existir, a no arme escándalo. No exigí disculpas, no porque no fueran merecidas, sino porque ya no importaban. Pasé el resto del día observando el movimiento a bordo. Gabriela evitaba cruzarse conmigo. Elena, la matriarca silenciosa y calculadora, intentaba mantener la compostura con copas de vino y comentarios sobre el tiempo. Marcelo, mi marido, parecía confundido, pero no dijo nada. Por la noche, durante la cena, cuando Gabriela hizo su habitual brindis, exaltando la importancia de la unión y la tradición familiar, permanecí en silencio, solo observando mientras ella discursaba, como si no hubiera borrado mi nombre con la misma naturalidad con la que se aplica la base en la cara. Cuando terminó, levanté mi copa y dije: por cierto, quiero dar las gracias a todos por cuidar también de mi yate. Está en perfectas condiciones. Felicidades, Gabriela. He visto que incluso has vuelto a organizar la lista de invitados. Espero que hayas encontrado un buen sitio para Bianca. El silencio fue brutal. Alguien tosió, otro bajó la mirada y Gabriela fingió reír, pero en esa risa no había gracia. Había rabia en pura vergüenza. En los días siguientes, la tensión se convirtió en parte del mobiliario. Gabriela intentaba recuperar el control con publicaciones ensayadas en Instagram. Linda sabrá renovar energías con los que más importan. Fotos cuidadosamente tomadas para excluirme del encuadre. Pero la verdad es que ya no servía de nada, en el yate era mío. La tripulación me respondía. El camarote más lujoso estaba a mi nombre. La autoridad era mía. Y ella lo sabía. Lo sabían a Gabriela incluso,
intentó enfrentarse a mí una noche. Apareció en la terraza de la suite, mientras yo leía un libro, y me dijo: «Lo has planeado todo, ¿verdad?» Querías humillarme. Cerré el libro con calma, la miré y le respondí: «No, Gabriela, solo me cansé de dejar que hablaran por mí. No es culpa mía que la verdad te exponga». Se quedó en silencio. Luego dijo algo sobre Marcelo, sobre la incomodidad que estaba causando, y que tal vez sería mejor para todos si actuara con más discreción. Me reí por primera vez en años. Me reí de verdad. ¿Quieres discreción, Gabriela? Borraste mi nombre de un viaje del que yo era la anfitriona por derecho. Me sustituiste por una instructora de Pilates. ¿Y ahora quieres discreción? Ella retrocedió y yo volví a mi libro. No hubo más enfrentamientos después de eso, pero tampoco hubo reconciliación. Gabriela pasó la mayor parte del crucero, rodeada de aliados silenciosos, tratando de reescribir la historia, pero ya era demasiado tarde. La verdad se había filtrado como tinta en papel mojado. En los pasillos del yate, escuché a los empleados comentar: «Ella es la dueña». En las sonrisas de algunos de los familiares más jóvenes, percibí un nuevo tipo de respeto, no porque me quisieran, sino porque entendían que habían subestimado a la persona equivocada. Marcelo, por su parte, intentó acercarse. Dijo que no sabía, que no imaginaba que Gabriela hubiera dicho que yo no quería ir. Solo lo miré y le pregunté: «¿Y tú le creíste?» Y no respondió. Solo bajó la cabeza. Durante la última cena del crucero antes de desembarcar, Elena intentó dar un discurso conciliador. Algo sobre la importancia del perdón, del nuevo comienzo. La dejé hablar. Cuando terminó, me levanté. Un nuevo comienzo exige reconocimiento. Y hasta ahora, lo que he tenido es silencio, exclusión y disimulo. No hay nuevo comienzo sin verdad. Nadie aplaudió, a nadie discutió. Simplemente aceptaron. Al final del viaje, cuando todos se preparaban para desembarcar, el mismo jefe de tripulación me preguntó: «¿Quiere que reservemos el yate para el año que viene, señor Almeida?» Y con la mayor serenidad respondí: «Sí, para la próxima vez, con la lista de invitados que yo elija». Gabriela lo escuchó. «Why no dio nada». Volvimos a casa y Marcelo intentó actuar como si nada hubiera pasado. Pero la casa también parecía diferente. Yo estaba diferente. Empecé a mover mis proyectos, mis papeles, y dejé claro que a partir de ese momento nada sería como antes. Ya no habría más fingimientos, ni invitaciones de última hora, ni excusas pasivo-agresivas. Gabriela nunca me pidió perdón, pero tampoco volvió a organizar un crucero sin consultarme. Y si me preguntas si aún le guardo rencor, la respuesta es no. Lo que guardo ahora es conciencia de quién soy, de lo que he conseguido, y de que a veces el grito más poderoso es el silencio de una mujer que por fin se niega a ser invisible. No necesitaba gritar que pertenecía allí, porque aquel día, en aquella cubierta, con el sol sobre mis hombros y el mar frente a mí, bastó con que la tripulación dijera: «La propietaria está a bordo», y por primera vez, todos escucharon. Volver a casa después de aquel viaje fue como entrar en un lugar que reconocía por los muebles, las paredes y los olores, pero que ya no me reconocía a mí. Como si ese ambiente en el que tantas veces me había anulado ya supiera que algo había cambiado y no supiera cómo adaptarse a ello. Marcelo me abrió la puerta con ese aire avergonzado de quien sabe que debería decir algo y no sabe por dónde empezar. Me ayudó con la maleta y me preguntó si quería té o café. Le dije que no necesitaba nada, solo quería darme una ducha y estar sola. Y él asintió como quien entiende que las palabras serían inútiles en ese momento. En la ducha, mientras el agua corría por mi cuerpo, pensé en todo lo que había pasado, en la forma en que cada persona en ese yate me había mirado, como si estuvieran viendo una pieza de un rompecabezas que no sabían dónde encajar. Y por un segundo, sentí algo que parecía tristeza. Pero no era exactamente eso. Era una especie de alivio doloroso, una constatación de que lo que creía que necesitaba, aprobación, afecto, acogida, nunca fue real. Lo que dolía era haber insistido tanto en recibir migajas, cuando siempre podría haberme servido mi propio banquete. Me puse una bata, fui al despacho y abrí la carpeta de documentos que me había llevado de viaje. Releí el contrato de compra del yate, la copia de los correos electrónicos, las transcripciones,
Y me di cuenta de que durante años me habían enseñado a guardar todo eso, doblado, organizado, pero fuera de la vista, como si mi parte en la historia no tuviera derecho a ser contada en voz alta. Guardé los papeles de nuevo, pero esta vez dejé la carpeta sobre el escritorio, a la vista. Me senté en el sofá y encendí mi portátil. Empecé a escribir un texto sobre todo aquello, no para publicarlo inmediatamente, sino para organizar mis ideas. Y me di cuenta de que ya no sé. ¿Trataba solo de Gabriela o del yate? Se trataba de todas las comidas en las que me servían en último lugar, de todas las bromas veladas que fingían ser chistes, de todos los eventos familiares de los que me enteraba por terceros, de todas las veces que Marcelo dijo, no es tan grave, estás exagerando. Y no, nunca estuve exagerando. A la mañana siguiente preparé mi propio café, lo tomé en silencio, mirando por la ventana de la cocina. El cielo estaba despejado y el sol aún no se había apoderado del día. Marcelo bajó con el celular. En la mano, dijo que Gabriela había enviado un mensaje, que quería vernos, que estaba dispuesta a hablar. Le respondí que no tenía prisa, que sí quería hablar, que viniera a verme. Ya no era yo quien iba hacia los demás como quien pide permiso. Pasé el día reorganizando la casa, como quien también ordena su mente. Saqué cajas de encima de los armarios, encontré fotos antiguas, recuerdos de eventos en los que apenas aparecía en un rincón de las imágenes, borrada, ofuscada, como si siempre hubiera estado allí, pero nunca completamente presente. Junté esas fotos, las puse en una caja aparte y escribí en la tapa, cosas que no me definen. Empecé a imprimir nuevos retratos, imágenes mías con personas que me ven de verdad, amigas, compañeras, momentos sencillos en los que sonreía sin necesidad de protegerme por dentro. Pegué algunas en el mural de la oficina, no como un acto de rebeldía, sino como una afirmación. Recibí una llamada de una periodista llamada Marina, que dijo haber leído el texto publicado por Calista, mi amiga que estuvo conmigo en el yate, y quería hacerme una entrevista. Me dijo que había tenido repercusión, que muchas mujeres se habían identificado, que mi historia estaba resonando por ahí. Acepté dar la entrevista, no para atacar a nadie, sino para hablar de lo que se esconde entre líneas, sobre la exclusión silenciosa, sobre el gaslighting familiar, sobre el dolor de sentirse extraña en un entorno que debería ser tu hogar. Cuando se publicó el artículo, el teléfono no paró de sonar, con mensajes de mujeres que habían sido excluidas de bodas, reuniones, cumpleaños, todas diciendo, gracias por decir lo que yo nunca pude. Entre ellas estaba una prima de Marcelo, Rebecca, que dijo que Gabriela también la había alejado por no estar lo suficientemente alineada con los valores de la familia. Me di cuenta de que el patrón no era solo conmigo, pero yo había sido la única que había conseguido demostrarlo con pruebas, con claridad, con valentía. Marcelo me miró durante días como si estuviera tratando con una nueva versión de mí. Me dijo que me admiraba, que no sabía que yo era tan fuerte. Y yo le respondí que la fuerza no era nueva, que él nunca quiso verla. Semanas después, Gabriela quedó conmigo en una cafetería de la ciudad. Llegó tarde, vestida como si fuera una sesión fotográfica para una revista. Con esa pose tan ensayada, se sentó frente a mí, pidió un capuchino y se quedó mirándome. Con ojos calculadores, dijo que estaba arrepentida, que no imaginaba que las cosas llegarían a ese punto, que pensaba que estaba protegiendo a la familia del desgaste. Why yo respondí, el desgaste es vivir años siendo ignorada. Gabriela, el desgaste es tener que demostrar que perteneces a un lugar que ayudaste a construir. Ella intentó argumentar, intentó suavizar, dijo que me admiraba, que a veces me envidiaba, que quizá por eso había actuado así. Yo le escuché todo, sin interrumpir, sin apartar la mirada, y al final, cuando me preguntó si podía perdonarla, le dije que el perdón es un camino, no un puerto, y que tendría que caminar mucho para acercarse. Salí de la cafetería sintiendo una ligereza que no provenía de ninguna respuesta suya, sino de mi propia certeza de que no necesitaba nada más para justificarme. Ese mes comencé un nuevo proyecto con otras emprendedoras, mentorías para mujeres que están empezando desde cero. Conté mi historia en una ronda de conversaciones. Y cuando vi las reacciones, los ojos llorosos, las sonrisas cómplices, comprendí que lo que me excluía de esa familia me unía a tantas otras que nunca tuvieron la oportunidad
de contar sus propias historias. Recibí una invitación para hablar en una conferencia sobre liderazgo femenino y acepté, no por el escenario, sino porque ahora tenía algo verdadero que compartir. En casa, Marcelo empezó a mirarme de otra manera, empezó a preguntarme más, que a explicarme, dejó de silenciarme con frases como, déjalo estar, o, eres muy sensible, y empezó a escuchar de verdad. Cuando sugirió que quitáramos su nombre de los documentos del yate y formalizáramos mi titularidad exclusiva, supe que algo había cambiado de verdad. No se trataba solo de justicia legal, era simbólico, la firma del reconocimiento, y acepté, no por necesidad, sino por convicción. Ese yate, como tantos otros espacios en mi vida, se convirtió en un recordatorio de todo lo que luché por conquistar, no con gritos, sino con acciones, con firmeza, con la negativa a seguir borrándome para encajar en el mundo de alguien. Hoy, cuando escucho a alguien hablar de la familia como algo sagrado e incuestionable, sonrío por dentro, porque he aprendido que la familia también puede estar formada por quienes te escuchan, te respetan, te ven, y si eso significa empezar de cero, que así sea, porque ahora sé construir desde los cimientos hasta el techo, sin pedir prestado ni un ladrillo. Y cuando me siento en el sillón del salón, con mi café y mi silencio, sé que me pertenezco a mí misma, y eso es suficiente.